¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre un tema importante. En segundo de secundaria estamos en literatura y el tema de hoy tiene que ver con el análisis del Mio Cid. El análisis del Mio Cid en segundo de secundaria literatura. Muy bien. A ver, mira, nosotros habíamos estado hablando la clase pasada acerca del Méster de juglaría, si tú te acuerdas, ¿no? El Méster de juglaría considerábamos que era este Méster, ¿ya? Este Méster u oficio propio del juglar, ¿no? El juglar que iba de un lado a otro, ¿te acuerdas, sí o no? ¿Ya? Narrando cantares nacionales, que eso tiene que ver con el cantar de gesta, pues, ¿no? ¿Ya? Y de una forma, como a decir, de un trotamundo, ¿no? Estaban un día en un mercadito, otro día en otra plaza, ¿ya? Y así, ¿ya? Iban de forma errante. Y una de estas obras importantes es el Cantar del Mio Cid, ¿ya? El Cantar del Mio Cid, que como tú sabrás, es anónimo, ¿ya? El profe lo escribió anónimo, ¿sí o no? No, Monse, ¿ya? No se sabe quién lo escribió, ¿ya? Por eso dice anónimo, ¿no? Muy bien, amigo. A ver amigos. Algo importante a saber sobre el Cantar del Mio Cid, famoso cantar. Es considerado el primer monumento de la literatura española. Eso es importantísimo, porque es la primera obra, ¿ya? En la cual se funda la identidad española. Hay otras obras también clásicas en la literatura española, como por ejemplo El Quijote, ¿sí o no? Como por ejemplo Fuenteovejuna, ¿sí? Pero la primera en ser reconocida como monumento es el Mio Cid, ¿ya? Luego aquí vamos a hablar sobre un famoso filólogo, ¿ya? Sobre un famoso filólogo que es, ¿ya? Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? Según el filólogo, ¿ya? Filólogo y filósofo también, ¿ya? El filósofo Ramón Menéndez Pidal, ¿sí? Mira, Ramón Menéndez Pidal fue un famoso estudioso, famoso erudito, la verdad. Fue filósofo y filólogo. Te explico qué es una cosa y otra. Filósofo es aquel estudioso sobre el pensamiento humano, ¿ya? Sobre el pensamiento humano, las cuestiones más profundas del pensamiento humano. Eso es la filosofía. Mientras tanto, la filología va a estudiar las raíces de las lenguas, el origen y la evolución de las lenguas. En este caso, Ramón Méndez Pidal, en su disciplina dada la filología, va a investigar el Cantar del Mio Cid, va a investigar el lenguaje que posee, la antigüedad, la data histórica, las raíces de las palabras y cuestiones por el estilo, ¿ya? Eh, Va a tratar de averiguar este amigo, Ramón Méndez Pidal. Es un calvito que por aquí lo tengo. Muy bien. Aquí está, Ramoncito. Muy bien. No es, así no es su pelo, es así. ¿Ah? Muy bien. Acá, Ramón Méndez Pidal. Ya. Era un maestro, ¿ya? Era un maestro. Nace en el siglo XIX, parte del siglo XX también vive. Es considerado uno de los más grandes eruditos en cuanto a la literatura en la historia de España, ¿ya? Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? Menciona que al respecto de los posibles autores del Cantar del Mio Cid, que te diré que es toda una incógnita, dice que pueden ser dos. Un juglar que vivió en Medinaceli, que es donde se encontró, ¿ya? Donde se encontró el Cantar del Mio Cid, y otro en San Esteban de Gormaz, ¿ya? Esta obra, El Cantar del Mio Cid, mi amigo, mi amiga, fue escrita en 1140, en el año 1140. Pero, eso se creía más o menos que era así. Hoy en día, siglo XXI, año 2021, se piensa ya que no ha sido escrita en 1140, sino en 1200, alucina. Y esto te apuesto que los años que vienen va a ir cambiando también, ¿ya? La tendencia está en pensar que esta obra no es tan antigua como se cree, ¿ya? No es tan antigua como se cree. Al parecer es más moderna de lo que pensamos, ¿eh? Pero bueno, de que está en la Edad Media, está en la Edad Media, ¿ya?
escrita en el año 1140 aproximadamente. Y vamos a seguir con este dato porque es un dato típico, aún esto del 1200, todas las publicaciones no lo mencionan así, pero si tú vas y lo buscas en Wikipedia ya está, lo han cambiado, ¿ya? Aproximadamente 40 años después de la muerte del protagonista. El protagonista pues es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, ¿sí o no? El Cid, cuando hablo del Cid no es el de la era de hielo, causa, ¿ah? El Cid campeador, ¿ah? El Cid de la era de hielo es otra cosa, ¿ah? Tampoco el Cid así, tu amigo al que lo friendzonean, ¿ya? Ese Cid no, estamos hablando de otro Cid, ¿ya? Aquí está el mío Cid, ¿ya? Este Rodrigo Díaz de Vivar realmente pues, vamos a hacer algo curioso, ¿no? Vamos a poner a Ramón Menéndez Pidal por aquí, porque aquí también voy a hablar un ratito de Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? Y vamos a poner por acá a Rodrigo Díaz de Vivar. Muy bien, ya, perfecto. Lo que iba. El personaje principal del Cantar del Mío Cid, seguro lo habrás escuchado alguna vez, es Rodrigo Díaz de Vivar. Así se llama el personaje principal, repito. Este Rodrigo es pues un personaje imponente, importante, fuerte, todo un caballero medieval, ¿no? Que se mecha con cualquiera, ¿ya? 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 Se agarra a los, ¿ya? Se agarra a golpearse con cualquier persona, ¿ya? Pero no lo hace, obviamente, ¿ya? Porque él hoy tiene valores, es un personaje muy virtuoso, que bien podría patearte, ¿ya? Podría dejarte en el suelo, pero él no, ¿ya? Él es un personaje, ¿ya? Con valores bastante altos, bastante nobles, es un cristiano, ¿ya? Y es alguien que sirve al rey Alfonso VI, ¿ya? Que es su rey, ¿no? El rey de Castilla, ¿ya? Y que en un momento dado el rey lo llega a expulsar, ¿ya? Por algo que en la obra no se dice, pero se presume, ¿ya? Porque lo habían traicionado, ¿ya? Un tipo mala onda, ¿ya? Que es García Ordóñez, lo traiciona al Cid y le cuenta cosas que no son al rey. Entonces el rey Alfonso lo saca al Cid y el Cid, en vez de agarrar y golpear al rey, dice: oh, cosa, ¿para qué me sacas? No hace eso, ¿ya? Lo que hace es aceptar el destierro, lo sacan de Castilla, se despide de su familia, de sus hijas, de su esposa, ¿ya? Y él decide volver, ¿ya? Pero volver con muchas tierras para que el rey lo perdone, ¿ya? Entonces es todo un caballero honroso, ¿no? Un caballero en la época medieval, ojo, no era aquel fuerte que le podía pegar a todos sin nada, ¿no? No era simplemente eso. Un caballero medieval era tanto un sujeto poderoso físicamente como a la vez un personaje virtuoso, o sea, alguien que quería a su familia, alguien que respeta los dogmas de la Iglesia Católica, alguien que vela por la integridad de su pueblo, de su nación, ¿ya? Es un concepto que hoy en día se ha perdido, ¿sí? No se lo toma muy en cuenta. Bueno, pues entonces, esta obra, que es de 1140 o 1200, como más o menos se presume ahora, fue escrita unos 40, 50 años después de la muerte de el Cid, que es Rodrigo Díaz de Vivar, que también se le llama Ruy Díaz, así como el jugador, profe, así como el jugador, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar, dicen que en la vida real no fue tan caballeroso como lo conocemos en la obra. Al parecer fue un mercenario, ¿no? Algo así, ¿ya? Así como el Mandaloriano, ¿no? No sé si has visto Star Wars, así. Era un mercenario, ¿no? O sea, tú le dabas plata, se iba a tu ladito a pelear, ¿no? ¿Ya? Entonces, una cosa así dicen, ¿no? No era tan caballeroso, no era tan hidalgo como se piensa. Pero bueno, una cosa es la historia y otra cosa es la literatura, ¿no? La literatura, entre otras cosas, está hecha para mejorar la historia, ¿ya? Muy bien. A ver, luego, ¿qué podemos resaltar? Que fue transcrito en el año de 1207. Fue transcrito en el año de 1207 por un famoso, bueno, se ha hecho famoso básicamente por este dato curioso. Él parecía un jurista, ¿ya? Un jurista de la Edad Media llamado Per Abad,
llamado Per Abad. Este Per Abad, ¿ya?, era alguien que transcribe la obra, no que la crea, que transcribe la obra, ¿ya? Una cosa es crear la obra, otra cosa es transcribirla. Él en 1207, al parecer, se encuentra la obra y la transcribe. ¿Por qué? Imagínate que el lugar donde estaba la obra, el pergamino donde estaba la obra, estaba muy viejito, ¿ya? Como estaba muy viejito, él agarra y lo escribe en otro lugar. No ves que en ese tiempo no había para sacarle copia. Ya lo transcribe y lo pasa en otro lugar. El famoso Per Abad. Per Abad transcribe la obra en 1207. Y van a haber algunos autores que piensen, ¿ya?, que él fue el que escribió la obra. ¿Ya? Mira, escúchame lo que te voy a decir. Lo que te he dicho acerca de Per Abad, que fue el que transcribió la obra, lo sabemos hasta ahora. Hay teorías hoy mismo en España que todavía dicen que Per Abad es el que lo ha escrito, sino que están recopilando pues información para poder fundamentarlo mejor. Hasta ahora, hasta la clase de hoy, amigo, ¿ya?, Per Abad es el que transcribió la obra simplemente, no el que la creó, ¿ya? Pero las investigaciones siguen, ¿ya? Imagínate, tan antigua es esta investigación y sigue. Fue publicada por el erudito Tomás Antonio Sánchez en 1779. Profe, fue publicada tanto tiempo después, en 1779. ¡Qué bestia! Si la crearon en 1140. Sí, lo que pasa es que esta obra se perdió. Hoy en día conocemos que el Mio Cid es una de las obras más importantes de la literatura española, pero en la época que se creó y en los siglos posteriores, nadie daba un sol por ella, ¿no? Era como que, sí, pues no, es un cantar de viejitos que está para un lado, ¿no? Un lugar, güey. No mucho más que eso, ¿ya? Entonces, tienes que verlo por ahí. Por eso es que recién se publica en 1779, ¿ya? Junto a otras obras de corte medieval también, como por ejemplo Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, ¿ya? Cositas así. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tengo, me había olvidado de ponerlo, ¿ya?, una imagen. Bueno, es una imagen en cuanto a caricatura del Cantar del Mio Cid, que por cierto, hay cómics sobre el Cantar del Mio Cid, ¿ya? Hay obritas así, de repente no te gusta leer muchas las horas que no tienen dibujo. Brother, hay cómic, amigo, hay cómic, amiga, hay cómic. Pueden leerlo también así, ¿ya? Que es interesantísimo también. Inclusive recuerdo que hay una película animada, que la película animada no es exactamente como la obra, no se basa en el argumento de la obra, pero bueno, ahí hay, ¿ya? Hay cómics también, es interesante, ¿no? Muy bien, el Cantar del Mio Cid. Sigamos. Fue hallada y reconstruida este Tomás, este erudito, Tomás Antonio Sánchez, reconstruye la obra con pasajes de una famosa crónica. La crónica es la crónica de los 20 reyes de Castilla, ¿ya? Es una crónica bastante famosa, ¿ya? Es una crónica bastante famosa que también es de la época, ¿ya? Es de la época, es del siglo XII, ¿ya? Y en esta crónica aparece un dato que en el Cantar del Mio Cid no está, ¿ya? O lo que nos ha llegado al Cantar del Mio Cid no está. ¿Qué? ¿Cuál es? Que en esta crónica de los 20 reyes se explica el motivo de por qué se lo saca, por qué se lo expulsa a Rodrigo. ¿Por qué se lo expulsa a Rodrigo? Por la razón que te expliqué hace un momentito. Había un consejero, un famoso noble llamado García Ordóñez, ¿ya?, que era la mano derecha del rey Alfonso VI, ¿ya? Este García Ordóñez traiciona al Cid, ¿ya?, y acusa al Cid de haberse robado las parias, haberse robado el impuesto que cobraba el Cid, ¿ya?, a ciertos reyes árabes, reyes moros, ¿ya? Entonces, al parecer, García Ordóñez le mete el cuento al rey, el rey se cree el hecho de que el Cid está robando, y el rey Alfonso le dice: mira, causita, mira, Cid, para eso te mantengo, vais acá, fuera acá, ¿ya?, cochino, mentiroso, ¿ya?, y lo bota, ¿no? ¿Ya? Y tú dices: pero no, él dice: pero yo no he robado nada, yo soy una persona honesta, ¿ya? No, vais afuera acá, ¿ya? Lo destierran, ¿ya? Se va el Cid, ¿ya? El Cid, mira, lo repito nuevamente, no tiene el típico arranque que tú podrías tener, ¿no? Imagínate que tu mamá, imagínate que tu papá te diga: oh, tú me has robado 5 soles, ¿no? Ya afuera, vete, va, ¿ya?
Dices, oye, yo no he sido, soy mi hermano, ¿no? Y te pones así, ¿no? Como que quieres pegarle a tu mamá, a tu papá. Algunos de repente son así, ¿no? No todos, ¿no? Pero no, el Cid agacha la cabeza, va triste, va resignado y dice, bueno, algún día me perdonará, algún día sabrá que yo no soy, ¿no? Y se va, ¿no? Acepta el destierro, ¿no? Algo que dice mucho de su personalidad noble. Muy bien. Eh, Volvemos a tu amiguito Ramón Menéndez Pidal. ¿Ya? No voy a ponerle pelo porque así está bien. ¿Ya? Porque además mi plumón es rojo, se vería raro. ¿Ya? Va a parecer feminista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer que Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? Lo divide en tres partes. Algo que es interesante. ¿Sí? Lo divide en tres partes. ¿Ya? Vamos a poner acá. ¿Ya? Vamos a poner aquí. ¿Ya? Ramón Menéndez Pidal lo va a dividir en tres partes. Y estas tres partes, vamos a poner aquí un ratito. Perfecto. ¿Ya? Esta es una parte del manuscrito. ¿Ya? Lo va a dividir en tres partes. Estas partes son, primero, el destierro. Después, la boda de las hijas del Cid. Y tercero, la afrenta de Corpes. Lo que he puesto aquí es una parte del manuscrito del Cantar del Mío Cid, ¿ya? Que es interesante para nuestros fines también. Son tres cantares en uno, se puede decir, o tres partecitas dentro del cantar, ¿no? Que el primero te cuenta cómo destierran al Mío Cid, la segunda parte te cuenta cuando el rey Alfonso perdona al Cid y sus hijas se casan con los infantes de Carrión, y de tercera y última parte, la afrenta de Corpes, cuando estos esposos de las hijas resultan ser unos malandrines y azotan a sus hijas, ¿ya? En la abadía de Corpes, y obviamente luego el Cid va a cobrar venganza, ¿ya? Va a cobrar venganza. Muy bien. Esas son las tres partecitas. ¿Quién la estructura así? Mi amigo acá, el señor Pidal, ¿ya? Menéndez Pidal. Profe, en la obrita dice así, primera parte, segunda parte, tercera parte. En la obra original, obviamente no se cuenta eso en la obra original, ¿ya? No se cuenta eso en la obra original. No sale. El que las pone es Ramón Menéndez Pidal. Número de hojas, 74 dicen que hay. Son 74 manuscritos, 74 pergaminos así viejitos, donde hay más o menos por pergamino unos 25 a 50 versos por pergamino, o sea, 50 líneas, ¿ya? Se cuenta que faltan tres hojitas faltan, ¿ya? Dentro de esas tres hojitas faltan las primeras, faltan las del inicio, ¿ya? Entonces, como faltan las del inicio, no se pudo explicar por qué lo botan, por qué lo destierran al Cid. Es por eso que Antonio Sánchez toma las crónicas de los 20 reyes para piezarla, ¿no? Para completar. Fue allá de Medinaceli, ¿ya? Se dice que estas hojitas que fueron cortadas, ¿ya? Fueron cortadas con tijera, ¿ya? Porque estaba bien ahí, ¿ya? La cuestión, ¿ya? Hay un autor importante que es Colin Smith, que en la década de los 60, 70 volvió a postular algo que ya otros autores habían hecho con respecto a esta obra, que el autor original del Mío Cid no era otro que Pere Abad, ¿ya? Siempre está esto de esta pretensión o este análisis de relacionar a Pere Abad con el autor del Mío Cid. Nosotros decimos que el autor del Mío Cid es desconocido, es anónimo, porque no tenemos los datos suficientes para comprobar que Pere Abad sea el real autor. Porque teorías hay muchas, pero nadie las comprueba al 100%. ¿Ya? Nadie las ha comprobado al 100%. Entonces, por ahí. ¿Ya? Hace 2 años habían investigaciones otra vez para ver si es que realmente Pere Abad era el verdadero autor o no. ¿Qué había? ¿Ya? No se sabe todavía. ¿Ya? Muy bien. Colin Smith en la década de los 60-70 postula que el autor sería Pere Abad, ¿ya? Y esa idea siempre ha seguido rotando, ¿no? Muy bien. Tipo de narrador omnisciente, es el narrador que lo sabe todo, ya que está en una posición, pues, una facultad importante allí, ¿no?
el tono es realista, ya no es fantasioso, no es ficticio como de repente podrían serlo otros cantares de gesta, como el Cantar de los Nibelungos, por citar uno, o el Beowulf en Inglaterra. ¿Ya? El número total de versos son 3730, ¿sí? Ah, si es que hubiéramos encontrado las hojas que no estaban cortadas, pues serían más. ¿Ya? Figuras literarias, el epíteto, que es algo importante, el Cantar del Mío Cid, ¿ya? Y la anáfora. ¿Ya? La anáfora. En el epíteto siempre pues se designa la cualidad del Cid, ¿no? Por ejemplo, al Cid siempre se le solía llamar el Cid, el que en buena hora ciñó la espada, ¿ya? O sea, el hombre que saca la espada en el momento oportuno, que no es violento, que no es salvaje. O también el Cid, el de la barba larga, el de la barba crecida, también manifiestan, ¿no? ¿Ya? Pero en ese tiempo, en la Edad Media, era sinónimo de honor, de valentía, de nobleza tener una barba larga, ¿ya? Muy bien. Y también sinónimo de no bañarse, o no me troleen. ¿Ya? Muy bien. Luego, descripciones breves propias de El Cantar del Mío Cid. No hay una descripción enorme, chiquita nada más. Uso de mistiquios, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Los mistiquios son, el verso está separado en dos partes, ¿ya? En dos partes sonoras, ¿ya? Entonces se lo recita haciendo una pausita, ¿ya? Tema principal, el honor, mi amigo, el honor, mi amiga. Tema principal del Mío Cid, el honor. El honor recobrado, el honor que se pierde y el honor que se recobra. Temas secundarios, la lealtad hacia el rey, la amistad, ¿ya? Hacia los seguidores del Cid, hacia sus sobrinos, sus amigos, el cristianismo importante, ¿ya? El amor, ¿ya? Hacia su esposa, hacia sus hijas. Valores, por ejemplo, históricamente el Cid te cuenta la reconquista española, ¿ya? La pelea entre españoles y moros, ¿ya? Las costumbres son importantes aquí, las tradiciones. En el plano lingüístico, la evolución de la lengua castellana, del romance castellano, ¿no? Te imaginarás, comprenderás que en esa época el castellano era distinto. Entonces, ese es un buen dato histórico, un buen referente histórico, un material histórico para darse cuenta de lo que estaba pasando en cuanto al lenguaje, ¿no? En cuanto al aspecto lingüístico. El aspecto humano, ¿ya? El Cid es un personaje heroico en la batalla, ¿ya? Pero ¿ya? Esa heroicidad que tiene se puede contraponer con lo dulce que era, con lo tierno que era con su familia, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un personaje bastante complejo. No es el típico, soy malo, soy heroico y soy el malote. No, no, no. ¿Ya? Hay más cosas que eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Religioso. Ligado al cristianismo, netamente. El Cid es un personaje muy, muy religioso. Incluso hay una parte en la cual se le aparece el ángel Gabriel y le dice, ¿ya? Que lo ha visto ganar las guerras. Entonces el Cid se siente reconfortado porque ve que en el destierro, él veía que en el destierro no iba a encontrar nada bueno, pero el ángel Gabriel lo fortalece espiritualmente, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Recuerda la tarea, ¿ya? El ahora hazlo tú, del 1 al 15, ¿ya? Una tarea para marcar las clavecitas. Te saludó el profesor Jonathan Mostacero. Chau.